Bueno, chicos, muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir esperando y de igual manera vamos a arrancar la reunión, ya que por diversas cuestiones, digamos, externas, se retrasó un poquito. Vamos a arrancar hoy con el módulo de Derecho y Organización Jurídica con el profe Mariano, que ya lo conocen, dio la semana pasada también el módulo de Contexto Histórico de la Democracia. La clase vamos a estar subiendo, digamos, en el canal de YouTube seguramente, al igual que los PowerPoint y las guías, digamos, vamos a estar pasando a medida que el profe nos dé, digamos, el material. Así que nada más para agregar, chicos, les dejo con el profe. Cualquier consulta, ya saben, pueden escribir en el chat o al final de la clase. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a arrancar con el módulo de Derecho y Organización Jurídica para el examen nivelatorio. Bueno, primera cuestión del módulo anterior. Para este vamos a organizarnos de acuerdo a un esquema concreto. Vamos a desarrollar algunas ideas, conceptos, relación, porque hablar de derecho y organización jurídica es también hablar de alguna manera de procesos y de un contexto histórico, es decir, hay etapas, hay avances, hay retrocesos, hay acuerdos, hay valores, hay tratados, hay jurisprudencia, es decir, son todas ideas, conceptos que les estoy mencionando que van a entrar en el examen como preguntas, pero que tienen un correlato histórico, ¿sí? Primeramente, antes de comenzar, yo les voy a leer algunas cuestiones que están en el dossier de lectura, particularmente del módulo de Derecho y Organización Jurídica. Ustedes en el mismo, al final de todo, la página 33 y la 34 en particular, fíjense que ahí primeramente habla del propósito del texto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Fundamentalmente que ustedes puedan comprender que cuando hablamos de igualdad no hablamos de un valor moral, es decir, no estamos midiendo el concepto y el peso del concepto de acuerdo a si tal cuestión es buena o mala, sino que estamos hablando de la reflexión y la comprensión desde un punto de vista de la perspectiva jurídica, ¿sí? Es decir, estamos reconociendo que la igualdad en todo caso es un concepto articulador y fundamental, un principio jurídico central. ¿De qué cosa? Del Estado constitucional y del sistema internacional de derechos humanos. O sea, ya nosotros de entrada lo que estamos queriendo decir de alguna manera y ustedes que están queriendo ingresar a la carrera de abogacía, para el ingreso ustedes tienen que necesariamente pensarse desde este lugar, desde este punto de vista. O sea, yo no puedo hablar de derecho, de abogacía, de organización jurídica, de un montón de cuestiones si yo no suscribo a esa perspectiva y a ese estado de las cosas, ¿sí? Por eso fíjense que dice de qué cosa de un estado constitucional, es decir, que yo reconozco un sistema de gobierno, reconozco los derechos, las responsabilidades y las obligaciones, reconozco que lo que voy a estudiar y lo que voy a de alguna manera fundamentar está encuadrado en un sistema internacional de derechos humanos mediante tratados y convenciones internacionales. Y fundamentalmente reconozco que eso es un proceso que vincula tres aristas importantes a la hora de estudiar esto. Aquellas formas en las que se adopta o se interpreta el concepto de igualdad. ¿De qué manera? Formal, sustancial y estructural, así como también las herramientas judiciales que garantizan efectivamente el cumplimiento de esa igualdad a la que yo hago mención y ustedes ahí pues, recuerden el del módulo anterior, una cosa que yo les había mencionado junto con Facundo, es que además de estudiar la historia y de no esquivarla, ustedes ineludiblemente van a hacer análisis de casos, ¿sí? Casos que pueden ser de materia penal, de materia social, que estén marcados bajo
un hecho que suscribe a delitos de lesa humanidad, a genocidios, a un robo, a cuestiones financieras, a cuestiones global, geopolítica global, por ejemplo, bueno, ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de ver de qué manera se adopta ese concepto de la igualdad, ¿sí? Ejes conceptuales en este caso para el seguimiento de la lectura. Lo que estoy diciendo no hace falta que lo anoten, sí algunas cuestiones centrales, pero todo lo que estoy diciendo está en el dossier. Van a tener ejes conceptuales para el seguimiento de la lectura, los voy a mencionar muy brevemente por arriba. Derechos humanos y dignidad humana, evolución histórica, igualdad formal y sustantiva, es decir, la diferenciación, de acuerdo al análisis de ejemplos concretos, por ejemplo, tasas judiciales y tasas municipales, para que ustedes vean, por ejemplo, cuando una norma aparentemente igual termina produciendo en definitiva un proceso de desigualdad o discriminación ante la ley. Y recuerden este concepto, ante la ley, estamos hablando ante la ley, es decir, que estamos reconociendo que hay una división de poderes, que hay el ejercicio de qué cosa, de un poder judicial que se encarga de llevar adelante un proceso, ¿sí? Un debido proceso. Eh, Número 4, el sistema interamericano y la prohibición de discriminación. Los conceptos de ius cogens o ius cogens, dependiendo cómo se lo pronuncie, digamos, es un concepto que de alguna manera articula eh, las distintas suscripciones a los tratados y de manera ineludible que realizan los estados partes de la convención, de la convención americana e interamericana y de la comunidad internacional de estados a nivel global. ¿Cómo se relaciona con el concepto de igualdad? La perspectiva estructural e interseccional, es decir, además del análisis histórico, social, económico, político de los tratados suscriptos, de los avances en materia de derechos humanos y legislación y jurisprudencia, cómo se entrecruzan cuestiones que tienen que ver con desigualdades estructurales y ahí entra, por ejemplo, distintas aristas tales como las de género, pobreza, discapacidad, edad, nacionalidad, origen por nacionalidad, por ejemplo. Dentro de ese contexto, de ese eje de lectura que ustedes tienen que contemplar, también está cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda la vulnerabilidad múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en un caso concreto uno puede tener presente elementos que a mí me permitan hablar que hubo una vulneración múltiple de derechos, ¿sí? O sea, se combinan y se entrecruzan múltiples desigualdades, en definitiva. Niveles de escrutinio judicial, que ustedes primeramente pueden identificar qué son los niveles de escrutinio judicial, qué diferencia hacemos en relación a lo que se considera test leve y test escrito. Ahí hay distintos casos para que lo vamos a ir analizando particularmente en la última clase. Nos vamos a tomar el trabajo como de manera práctica también de poder identificar esas cuestiones teóricas que vamos a ver en la primera y la segunda. Y a modo de cierre, en esa organización, en esa esquematización mental y lógica, la igualdad como tarea permanente. Es decir, que a mí lo que me está dando la pauta, fíjense, yo arranco diciendo suscribimos a un estado de cosas, a un estado de cuestiones, y por ende también me trazo un horizonte de posibilidades y un estado de las cosas que es eh, en absoluto perfectible. No es totalmente perfecto, sino que se pretende idealistamente perfectible como una tarea permanente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que ahí hay acciones inacabadas, hay lagunas, hay contradicciones, hay una serie de cuestiones que dan de cuenta de que estamos hablando de procesos históricos en materia de derecho y organización jurídica y que por eso ustedes ahí van a ver también la interpelación de acuerdo a la tarea en la práctica profesional y en el acceso real a la justicia que ustedes como abogados, aspirantes a ser abogados y abogadas,
también tienen que incorporar en el ejercicio de su práctica, que es una práctica política y lo van a ver por qué es una práctica política en definitiva, ¿sí? Ya el solo hecho de que ustedes tomen la decisión de ingresar ya es una acción política como tal, porque ustedes están demostrando la adscripción a algo, digamos, a una serie, a un estado de cosas, ¿sí? Bien. En ese sentido, en esta primera clase vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver algunas cuestiones como para poder comprender, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de derecho y organización jurídica. Lo primero que nosotros podemos mencionar en ese sentido es que para hablar de derechos humanos, para hablar de igualdad, no discriminación y derechos humanos, nosotros primeramente tenemos que hacer un recorrido, una mención histórica, es decir, reconocer aquellos periodos en el que la sociedad global, regional, en que distintos estados empiezan a tener una preocupación igual a partir de reconocer ciertos procesos o hechos históricos, ¿sí? Fíjense que ahí en la filmina una primera afirmación que les ponemos dice, el reconocimiento normativo de los derechos humanos es el resultado de un proceso histórico que se caracterizó por la formación de consensos sociales que progresivamente y de manera evolutiva se plasman en normas a partir de demandas y luchas derivadas de necesidades y circunstancias concretas. Es decir, que yo estoy reconociendo primeramente que el surgimiento y la consolidación normativa de los derechos humanos inherentes a toda persona, a todo ser humano en esta tierra, es fundamentalmente causa y consecuencia de un proceso histórico que contempla distintas aristas, que contempla lo cultural, que contempla lo religioso, que contempla lo étnico, que contempla lo político, lo económico, lo simbólico, que contempla lo jurídico. Las aristas que a ustedes se les ocurra están contempladas y están atravesadas y que surgen fundamentalmente de demandas y luchas que se derivan de circunstancias concretas. ¿Cuáles son esas circunstancias concretas que nosotros podemos identificar cuando hablamos de esto? Una primera etapa que va desde el siglo XVIII, hay algunos antecedentes previos en el siglo XVII, pero particularmente desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, porque se condice de alguna manera con el surgimiento de ciertas doctrinas y corrientes de pensamiento que de alguna manera empiezan a articular y a poner en letra escrita distintas prácticas que se empiezan a cristalizar. Particularmente ocurre la Revolución Francesa, las revoluciones industriales, ocurren diversas guerras, por ejemplo, no solamente en el siglo XX, pero en el siglo XX ustedes van a tener la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, van a tener las guerras entre estados-nación a fines del siglo X, mediados, fines del siglo XIX, en la conformación y consolidación de los estados nacionales, por ejemplo. Ustedes o no olviden, mejor dicho, que acá en América nosotros vamos a tener el proceso de la consolidación muchas décadas y siglos previos, la consolidación de los virreinatos coloniales y después vamos a tener los procesos de independencia hasta llegar a la formación de repúblicas, en este caso, con la consagración de sus constituciones nacionales, ¿no? Bueno, también es parte de ese proceso histórico. Y fíjense por qué esta primera etapa hasta mediados del siglo XX. Bien marcado ese mediados del siglo XX. Fíjense la fecha 1948 y esa es una cosa que la tienen que saber como el Padre Nuestro. La Declaración de Derechos Humanos de 1948. Por primera vez la humanidad, después de las dos grandes guerras que involucran globalmente a potencias y a países periféricos y a países secundarios y alternativos con un saldo humano de más de 70 millones de personas fallecidas, muertas en guerra,
de manera directa e indirecta, la sociedad en su conjunto empieza a ver los horrores y los desastres de ese proceso de guerra, y justamente eso también coincide con el agotamiento de un proceso largo de desarrollo humano en relación a la técnica y la ciencia, digamos. Distintos desarrollos, distintos procesos de progreso que tendrían que haber llevado a la civilización en su conjunto, tanto occidental como oriental, dan como resultado un siglo XX que sufre dos conflictos globales donde se ve la peor cara del ser humano, digamos, básicamente. Matanzas, guerras, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, distintos genocidios. El que más se recuerda, pero que no es el único, digamos, está el Holocausto judío, después también está el genocidio armenio, tenemos las distintas matanzas a los pueblos, en el caso de Europa, en Polonia, Italia, Francia. eh, Tenemos distintos regímenes totalitarios, por ejemplo, el surgimiento de corrientes inspiradas bajo ciertos elementos que condensan doctrinas totalitarias, y después en el caso de Sudamérica también tenemos la experiencia de las dictaduras, dictaduras de primer y segundo orden, ya desde principios del siglo XX. Bueno, fíjense cómo todo eso se configura de alguna manera, y también surge la necesidad, causa de ese desencanto, de ese espanto, de pensar, empezar a cambiar de alguna manera esa realidad, y la manera de cristalizar y de generar consensos después de amplios periodos de disenso es empezar a pensar esa declaración de derechos humanos. Por ejemplo, podemos decir de la Revolución Francesa, cuando se hablan de los derechos humanos, se hablan de los derechos del hombre solamente. Hay un intento donde revolucionarias mujeres pretenden inscribir o consagrar eso, y eso es abolido, es reprimido, por ejemplo, y no se incluye. Van a pasar muchas décadas hasta empezar a hablar de los primeros incipientes y las primeras pruebas y los primeros derechos incipientes de mujeres en términos políticos y civiles. Nosotros acá en el caso de Argentina, por ejemplo, el derecho político de que la mujer pudiera votar y pudiera ser elegida, electa dentro de un cargo público, nosotros lo vamos a tener ahí muy cerquita, en la década del 40 propiamente, con una gobernación en ese caso, en ese momento, promovida y promulgada por un presidente de nombre Juan Domingo Perón, por ejemplo. Menciono el caso argentino, pero vamos a tener el caso chileno, vamos a tener, bueno, un ejemplo para que ustedes piensen entonces cómo se articula Declaración de Derechos Humanos, es decir, contexto histórico, con el avance de la propia historia, ¿sí? Y en la segunda etapa, cuando digo segunda etapa, no me refiero a los tipos o a las categorías de derechos humanos que hay, porque hay derechos humanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación, por ejemplo. Ya se hablan algunos en el marco de la pandemia y del avance de las inteligencias artificiales de quinta y sexta generación, por ejemplo. No nos referimos a eso, sino que nos referimos a la periodización histórica para poder entender cómo surge históricamente eh, esos derechos humanos que son inherentes a nuestra condición humana y a la dignidad que nos corresponde por ser humanos, ¿no? Mediados del siglo XX hasta la actualidad. En ese sentido, nosotros lo que vamos a tener, por ejemplo, vemos que se construye el derecho a la igualdad dentro de los múltiples derechos que hay dentro de las múltiples categorías y formulaciones. Nosotros vamos a tener presente, y ustedes lo tienen en el dossier, que el derecho a la igualdad es de alguna manera el pilar fundamental que organiza y que de alguna manera moldea y performa ese sistema de derechos humanos. Es decir, dentro del estudio de ustedes no puede estar el desconocimiento del derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque es un derecho que posee autonomía, es un
principio rector que garantiza el ejercicio real o efectivo de qué cosas, de las garantías y libertades que se reconocen por aquellos órdenes internacionales, nacionales, regionales, provinciales, supranacionales y fundamentalmente por el derecho internacional. Algo que hoy nosotros estamos viendo de vuelta. Fíjense, piensen ustedes en el mundo en el que vivimos, qué es lo que nos sucede alrededor nuestro, qué es lo que está pasando en este mundo donde uno donde entra y mira algún canal de noticias o algún foro o las redes sociales en su conjunto, se habla de un mundo en crisis, de una civilización occidental, por ejemplo, en crisis, donde no hay paz, donde hay múltiples conflictos, por ejemplo, conflictos armados, donde hay invasiones, donde hay violaciones a este derecho internacional. Bueno, fíjense cómo se articula y cómo nace el surgimiento de estos derechos humanos de una década, de un contexto casi parecido a lo que podríamos estar viviendo hoy nosotros, un mundo profundamente en crisis, profundamente enemistado en tensiones geopolíticas y que a nosotros nos lleva a hablar de un sistema donde podamos concebir ¿qué cosas? Prerrogativas y garantías inherentes a la dignidad de toda persona. Es decir, que no se ponga en tela de juicio si hay una persona que merece tener más o menos derechos que yo, porque es esto, porque es lo otro, porque viene de tal región del mundo y no habla mi lengua, no merece tener los mismos derechos. Fíjense lo que dice ahí en esa cita que les puse. Hablamos de garantías inherentes a la dignidad de toda persona reconocidas por su sola condición de ser humano. No depende de concesiones estatales, es decir, no depende de ningún estado, no depende de ningún poder estatal o paraestatal o público, de alguna institución creada que regule no, no, por el solo hecho de nacer y ser humano, por la sola condición, ya uno tiene esas garantías inherentes a la vida propia, ¿sí? No, ni de pertenencias particulares, son inalienables, son universales, exigibles y se proyecta tanto sobre qué cosas, sobre los individuos como sobre grupos y colectividades. Fíjense que ahí les agregué la conceptualización de la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de Naciones Unidas. Vayan pensando mientras vamos estudiando y vamos viendo algunos puntos, vayan pensando en términos de presente y pasado, pasado y presente, lo que ocurre ahora y lo que de alguna manera vamos narrando en ese momento. Fíjense lo que dice la conceptualización de la Organización de las Naciones Unidas, que es básicamente es aquel órgano internacional donde se reúnen los estados adherentes a esa organización para poder dirimir aquellos conflictos globales que de manera que si no se resolvieran mediante esa vía, quizás hoy en este mundo ya no habría existencia humana, por ejemplo. ¿Por qué se crea en ese momento la Organización de las Naciones Unidas? Debido al proceso militar, político, social y económico de las dos grandes guerras del siglo XX, reconocer que había que encontrar otra vía para resolver los problemas en común que tiene la humanidad. Es decir, nosotros no podíamos seguir permitiendo que hubiera regímenes que en pos de la obtención y de la apropiación de recursos naturales llegara a extinguir a toda una sociedad, o que en nombre de una doctrina política o intelectual, por ejemplo, en el Congo belga, ejercido a través de un tutelaje por Francia, se aceptara que había que mutilar a las personas que no estaban de acuerdo en trabajar en la industria del caucho para poder alimentar la industria del caucho en Francia, para que Francia pudiera vender automóviles con cauchos baratos, por ejemplo. Bueno, eso ocurrió, eso sucedió en la historia. Ustedes si buscan genocidio de Ruanda van a ver un ejemplo parecido, si buscan en Google Congo belga francés y la relación con Bélgica y Francia, bueno, van a ver esa relación que había. Bueno, todo eso lleva al mundo a adoptar un sistema para poder dirimir esas tensiones. ¿Qué dice la ONU en relación a los derechos humanos?
Dice que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Y cuando ustedes dicen, no, bueno, pero no tiene mucha importancia hablar de derechos humanos y de conceptualizarlo para tratar de comprenderlo, ¿no? Eh, Fíjense que nosotros acá en la zona del norte, nosotros recordamos, ahora hace muy poco, la comunidad afrodescendiente o afrolitoraleña que contempla a las comunidades de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, festejan de alguna manera le rinden tributo a San Baltasar, ¿no? El famoso, uno de los reyes magos, que en este caso San Baltasar, el santo negro, ¿no? Bueno, de cómo yo explico ese proceso de que en Corrientes, en la zona del norte grande argentino, en Chaco, Corrientes y demás provincias, se llega a festejar eso. Causa de un proceso histórico que también explica la esclavitud, la venta y trata de personas y un sistema colonial que permitía el intercambio y el comercio para actividades económicas. No hay otra forma que yo no encuentre esa herencia, ese pasado. Y si yo voy a los libros y a las fuentes, yo encuentro, en el caso de Corrientes, Chaco, eh, rastros de esa práctica y de ese ejercicio de esclavitud que después, a través de distintos procesos que se consagran mediante la aprobación de constituciones, mediante, en nuestro caso, procesos de independencia, la abolición, perdón, de la esclavitud. Tampoco tengo la forma de encontrar cómo pensadores como Simón Bolívar, Manuel Belgrano o María Remedios del Valle eran férreos defensores de los derechos de esas comunidades. Bueno, fíjense, ¿no? Eso también es parte, es un cabo dentro de ese hilo histórico para poder hablar de derechos humanos inherentes a todos los seres humanos. Porque en algún momento de esa larga historia de procesos históricos, esas condiciones no estaban aseguradas ni garantizadas, digamos. Eh, y así por mencionar un ejemplo concreto, ¿sí? Fíjense que ahí en el dossier ustedes también tienen una conceptualización muy interesante de Pedro Niken, que es abogado y jurista venezolano, y él habla de la noción de derechos humanos como aquella que permite afirmar que se corresponde con la afirmación de dignidad de la persona frente al Estado. Fíjense que ahí ya me está dando un alcance más, es decir, ¿frente a qué? Frente a aquello que inclusive construyen una comunidad de individuos, es decir, la construcción del Estado Nacional como tal es una construcción racional, ilustrada de la asociación de individuos, de seres humanos. Bueno, fíjense que solo les mencioné el ejemplo de la Revolución Francesa y no todos eran considerados con la misma obtención de derechos, digamos. Fíjense cómo a las mujeres se las excluye, no se las considera iguales ante esa ley escrita, ante ese papel. Antes de eso, el derecho consagrado mediante el ejercicio del poder por el derecho divino, es decir, el que gobernaba, por ejemplo, podía ser alguien enviado por Dios y convertido en rey. Bueno, con la aparición de las instituciones, recuerdan cuando les dije en una de las clases del módulo anterior el surgimiento del Estado moderno y la importancia de poder comprender qué es el Estado moderno. Bueno, necesita de instituciones y de un marco para gobernarse y para ejercer ese poder. Bueno, fíjense lo que dice ahí entonces Niken, la dignidad de la persona frente a ese Estado. Y automáticamente regula la acción estatal. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consustancial. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste o bien
tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como derechos humanos. Bueno, fíjense que implícitamente hablar de estados y de derechos humanos significa dos cuestiones fundamentales: la garantía de las cosas y el ejercicio por por el mejoramiento o por la organización. O sea que si yo tengo un estado como tal y lo reconozco, no puede haber un estado de anarquía, de disolución, de desastre, de falta de armonía de las cosas cuando estamos hablando de la organización de lo público, por ejemplo, y de la vida contemporánea en una comunidad. Si no, yo tengo que reconocer que el Estado no existe como tal. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, en un Estado como tal, que existan gobernantes que ejerzan el poder. Y esa es una de las cosas que ustedes tienen que prestarle atención cuando vayan a estudiar esto, porque va a ser pregunta, digamos, es bueno, ¿cuál es la relación entre el poder y el Estado y los derechos humanos? ¿Se puede hacer cualquier cosa porque sí? Bueno, nuestro pasado reciente nos dice que no. Nos dice que hubo una serie de procesos que terminaron en catástrofes, en genocidios, en que mostraron lo peor, la peor cara que puede tener la humanidad y el ser humano, y causa de eso surge un proceso de consolidación de qué cosas, de consensos y de una estructura que permita dirimir nuestros problemas de otra manera. Les pongo un ejemplo concreto. Hace unos días yo escuchaba, por ejemplo, que mencionaban el caso de la dictadura venezolana, ¿no? Bajo la figura de Nicolás Maduro. Uno puede estar más o menos de acuerdo con los procesos que ocurre política y económica y socialmente en un país, puede hablar más o menos, puede vivir más o menos. Ahora, lo que uno no puede hacer es desconocer la letra que se sancionó hasta la fecha, que se reconoce, a la que uno adhiere internacionalmente, porque costó la vida, la sangre y la lucha de muchas personas, personas que quizás nosotros nunca conocimos, que cuando ocurrieron los hechos quizás muchos de nosotros no nacíamos aún, porque somos parte de algo en común que es la humanidad en sí misma. Bueno, cuando uno no respeta esos acuerdos es cuando empieza a imperar de vuelta la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del ejercicio de la fuerza. Nosotros tenemos una obra nacional que la escribió un expresidente donde se habla de las fuerzas del derecho de las bestias, dice. Es decir, cuando alguien no puede resolver sus problemas, sus necesidades, sus tensiones por la vía diplomática, por la vía del diálogo, del consenso, se ejerce la fuerza. El caso de la invasión de de los Estados Unidos a Venezuela, más allá de que busca, por ejemplo, un objetivo concreto que era la destitución de una figura política acusada de ciertos cargos, rompe con cualquier norma internacional porque no respeta primeramente la soberanía de un país, le quita la posibilidad de un proceso autónomo, no respeta la autodeterminación de un pueblo y fundamentalmente lo que hace es sentar un precedente. Es decir, si sucedió en Venezuela, nada quita que el día de mañana suceda lo mismo en Brasil, en cualquier país del mundo, en Argentina, bajo cualquier mecanismo que sea. ¿Por qué cosa? Porque el fin último justifica esos medios de ejercicio del poder. Bueno, fíjense que eso también tiene una relación con el ejercicio de los derechos humanos, digamos. Cuando yo decía primera, segunda, tercera, cuarta categoría, tiene que ver también con eso, porque nosotros ya tuvimos en el pasado reciente el ejercicio del poder mediante la mano eh, de la violencia y de la agresión. En el caso sudamericano, el Plan Cóndor, no se vayan a olvidar lo que habíamos mencionado de las dictaduras, donde qué cosa sucede, dónde están esos derechos, dónde los puedo encontrar yo, por ejemplo, en el caso argentino, consagrados en la Constitución Nacional, derechos y obligaciones de cada individuo que viva en el territorio nacional. Es decir, fíjense que no es solamente la consagración de la nacionalidad de quienes son nacidos, sino también de todo el que habite
suelo del territorio nacional. Bueno, fíjense, cuando se suprime eso, cuando se viola, eh, no se respetan esos derechos ni esas garantías. Bueno, fíjense, estábamos hablando mediados del siglo XX y previamente, bueno, cómo hay por lo menos 250, 300 años de historia constitucional para estudiar, para poder comprender, bueno, cómo llegamos nosotros a este proceso de reconocer nacional, global, regionalmente, local e internacionalmente, que el ser humano, por su sola condición de persona, le es inherente tener este respeto, tener estos atributos, tener estos derechos y gozar plenamente de ellos. Ahí les pongo, por ejemplo, el artículo 1. Esa es otra cosa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como fuente de estudio para el examen de manera obligatoria. Yo ahí les puse algunos artículos que están en el dossier, pero eso lo tienen que saber, no de memoria, pero sí tiene que haber un estudio, una lectura sustancial de eso para poder comprender. Fíjense lo que dice el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y ustedes dicen, bueno, profe, pero eso está recontra sabido, digamos. O sea, es más, hoy hay procesos para saber si alguien nace con alguna discapacidad, ya sea física o mental, y cómo un ser humano no va a nacer con el uso de razón y conciencia, cómo no va a desarrollar eso en comunidad. Bueno, cuando nosotros tomamos el ejemplo de la esclavitud, por ejemplo, uno de los fundamentos filosóficos que se fundamentaba para que existiera la esclavitud y la trata de personas era que las personas de color, ya fueran mulatos, negros, morochos, morochas, carecían de la misma inteligencia, que la misma, carecían de la misma inteligencia que las personas de tez blanca, por ejemplo. Y por eso no podían estar a la misma altura, no podían estudiar, no tenían los mismos derechos, solamente servían, si ustedes buscan filósofos o poetas de origen afrodescendiente, van a encontrar en sus poemas las lágrimas de sangre de ese sufrimiento, por ejemplo. Muchas veces eso también justificaba la organización y la distribución de la División Internacional del Trabajo. Digo, ¿dónde iban a parar esos esclavos? En los peores trabajos, muchas veces en el caso sudamericano en minas, en obrajes. En el caso de Brasil tenemos las facendas, por ejemplo, de cultivo de caña y azúcar, las cuevas mineras, por ejemplo, en el caso de Perú, Brasil, Chile, en el caso del norte argentino. Bueno, fíjense entonces cómo tuvieron que pasar décadas y siglos para que nosotros pudiéramos tener un artículo que sancionaba universalmente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Inclusive había hasta doctrinas intelectuales que decían que una persona de origen afrodescendiente tenía el cerebro más chico y por eso ya era razón de apartarlo de la sociedad civilizada y eran considerados bárbaros, por ejemplo. Y así, estoy mencionando ejemplos concretos como para que se comprenda, porque quizás uno está acostumbrado a los artículos, a declaraciones y dice, bueno, es una letra más, digamos. Que exista la letra es causa de que hubo un proceso de larga y mediana duración de luchas y de tensiones que permitieron esa conquista, digamos. Y que hoy nuevamente nosotros asistimos a un mundo donde se pone en duda o en tela de duda toda esa estructura construida que, si se quiere, permitió cierta calma, cierta paz, relativa armonía para eh, poder dirimir nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras tensiones humanas, por ejemplo. Fíjense la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, dice que son los derechos humanos, patrimonio innato de todos los seres humanos. Su promoción
y protección es responsabilidad primordial de los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales. Fíjense que ahí básicamente está englobando una tradición que no discrimina de sistemas políticos, económicos y culturales. Es decir, yo puedo estar en una monarquía en el medio de un reino africano, puedo estar en una república en Sudamérica, puedo estar en la monarquía inglesa y puedo estar en un sistema confederado de estados en los Estados Unidos, donde yo esté. Hay una declaración mundial de ascribir y de suscribir a estos principios donde hablar de derechos humanos es decir, es incluir, es bregar por la igualdad de todas esas personas independientemente de los sistemas que imperen, digamos. Y esa es una cuestión que debe de ser un ejercicio en el día a día, digamos, de la construcción de nuestras sociedades. Hoy, lamentablemente, ustedes ven a cada paso el mundo en el que estamos viviendo, donde cada vez hay más conflictos y más tensiones y cada vez se dirimen más por la fuerza, por el ejercicio de la violencia. ¿Y quiénes son esas instituciones que llevan adelante eso? Fíjense que ahí dice en la declaración, es el Estado el que tiene que garantizar eso. Y fíjense que hoy son los estados en enfrentamientos a través de la geopolítica los que llevan adelante todo lo contrario. Bueno, fíjense, ¿no? Entonces, como para problematizar y tensionar ese estado de las cosas. Por otra parte, hasta acá no sé si se entendió lo que voy diciendo, se comprendió, hay algo que no haya quedado claro, por ejemplo, antes de continuar. ¿Alguien quiere decir algún comentario en el chat antes de seguir? Bien, Samuel dice está todo claro. Si hay alguien más, levanta la mano y hago un parate o si voy muy rápido, también me lo dicen y recuperamos algunas cosas. Ahora bien, habíamos dicho cuáles eran aquellas configuraciones y segunda etapa de los derechos humanos, los tratados, las convenciones, la relación entre los estados, por ejemplo, la comunidad de individuos. Bien, ahora, ¿cuáles son las características que distinguen, que hacen que esos derechos humanos de alguna manera tengan esa singularidad y sean inherentes a la condición humana? Fíjense que hablar de condición humana es hablar de singularidad. No hay otra condición sobre la tierra que tenga la capacidad del ejercicio de la razón, del ejercicio del intelecto, del ejercicio de la creación, del ejercicio de la organización y también del ejercicio de la destrucción, muy importante con lo que nos está pasando hoy como civilización occidental y con lo que ocurre en múltiples geografías y lo que ocurría a mediados del siglo XX. Una civilización humana que debería de haber garantizado la supervivencia y la dignidad del buen vivir de sus poblaciones, llegaba al punto culmen de la destrucción de su propia raza, de su propia cultura, de sus propios pueblos, por ejemplo. ¿A través de qué? Del ejercicio de las guerras. ¿Y por qué le ponen un freno y una organización de instituciones internacionales para dirimir sus problemas? Porque el ser humano había llegado a tal punto de especialización de la técnica y de la ciencia que había creado las primeras bombas nucleares, por ejemplo. Y el ser humano paró en su acción destructora en el ejercicio de herramientas para la destrucción y la muerte, ¿no? La historia nos dice que hasta el día de hoy hemos perfeccionado esas técnicas y las hemos hecho más letales. Hemos perfeccionado las bombas, las redujimos en espacio físico, las potenciamos química y tecnológicamente. Sistematizamos mediante algoritmos el conflicto bélico. Hoy no necesitamos un ejército de 20.000 soldados porque nos bastan 20.000 drones automatizados dirigidos por una persona o por una computadora con inteligencia cuántica y que puede mandar en 2 horas un misil supersónico a 17.000 kilómetros de distancia y puede mandar una horda de drones con bombas a arrasar una
un punto geográfico en el mapa si así lo quisiere. Fíjense entonces, ¿no? Por qué es importante el sostenimiento y el mantenimiento de este esquema y esta estructura que en realidad brega por la dignidad y por la vida humana más que por la destrucción y por la muerte. Entonces, ¿en qué están basados estos derechos humanos? En el respeto a la dignidad humana y al valor intrínseco, son inherentes, son reconocidos y consagrados jurídicamente por las constituciones de los estados-nación, por las legislaciones de esos estados-nación y por tratados internacionales donde se les impone a los mismos estados determinadas obligaciones en el caso del incumplimiento. Y usted me dirá, bueno, profe, está buenísimo eso, pero no sucede. Y hoy, la verdad que a las luces de hoy, por ejemplo, nosotros vemos múltiples casos, perdón, donde no se respeta eso. Tenemos el caso de Israel con Palestina, por ejemplo, tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, con facciones y poblaciones de Sudán, de Somalia, de Yemen, en el caso de África. En el caso de los Estados Unidos, ustedes habrán visto en estos días las amenazas a Finlandia, las amenazas a México, a Cuba, la invasión a Venezuela, las amenazas a Brasil, a Argentina. Bueno, no nos vamos a ir muy lejos, la agresión mediante el conflicto armado que tuvimos nosotros en Malvinas con Inglaterra y la militarización del Atlántico Sur. Bueno, fíjense cómo todo eso tensiona de alguna manera esta letra en un mundo que está totalmente en crisis, por ejemplo. Por eso decimos que es un sistema perfectible porque busca un proceso en términos de evolución que sea de manera positiva, que permita la resolución de esos problemas. Y únicamente se lo hace a través de la imposición y de la adecuación y de la suscripción de los estados, que es el organismo máximo que tiene, que parió la modernidad de alguna manera, para poder administrar los distintos territorios en los que vivimos, en los que viven las sociedades del mundo, digamos. ¿Cuáles son aquellas características aplicables a los derechos humanos? Son universales, es decir, aplicables y reconocidos y otorgados a todo ser humano en el mundo. Son inalienables, tienen el fin, la esencia y la inspiración de no discriminar, es decir, son no discriminatorios. Son indivisibles, es decir, inseparables, interdependientes, conectados unos de otros, de ahí la importancia del derecho a la igualdad como pilar rector y ordenador que les mencionaba hoy. Gozan de protección legal e imponen obligaciones. Y estas dos cuestiones que son las centrales, digamos. No hay razón de ser que no exista esto por la causa de la acción destructora en muchos hitos históricos de la historia de la civilización humana que permita que nosotros hoy tengamos que hablar de protección legal y obligaciones, es decir, porque reconoce la posibilidad de situaciones de qué índole, de desigualdad ante la ley, de desigualdad ante el ejercicio del Estado, de desigualdad o de discriminación entre individuos, entre pares estatales o entre individuos partes de una comunidad. Bueno, por eso se exige la protección legal y la imposición de obligaciones, ¿sí? Ahí está el caso, por ejemplo, de las últimas perdón, de las dictaduras latinoamericanas, donde hay cierto discurso que dicen, bueno, pero el terrorismo de Estado, perdón, el terrorismo que ejercieron los militares no solamente lo hicieron los militares, lo hicieron organizaciones y militantes políticos de izquierda, ¿no? Un discurso ideológico como para acaparar el peso de la acción estatal con la acción individual, por ejemplo. Bueno, fíjense, cuando no se garantiza esas obligaciones de protección legal y de imposición de obligaciones por el incumplimiento, sucede una acción desmedida que implica ¿qué cosa?
el uso de todos los medios para llevar adelante represión y uso desmedido de la fuerza por la violencia. Por eso es que nosotros hablamos, en el caso argentino, por ejemplo, de terrorismo de Estado. Porque si hubieran hechos eh, reconocidos y consagrados jurídicamente, ejercidos por individuos, tiene que haber un debido proceso judicial que garantice qué cosa, que garantice la seguridad de la vida de esa persona, que garantice un proceso de investigación, que garantice una serie de cuestiones regidas, es decir, normativa consagrada, derechos y obligaciones reconocidos por nuestra Constitución Nacional que no se cumplieron. ¿Y por qué no se cumplieron? Porque había un estado de excepción donde se desconocía y se prohibía la Constitución Nacional. Fíjense cómo ahí está de una manera tan simple y tan básica, uno desarma o desarticula un discurso totalmente sesgado, equivocado y que no tiene sustento jurídico. Eh, por eso nosotros hablamos, y ustedes lo van a estudiar más adelante, eh, qué fue la teoría de los dos demonios, por ejemplo, cómo se articuló en distintos casos a nivel jurídico y por qué el Estado argentino en su sucesión de gobiernos y de gestiones fue formulando una doctrina, una corriente de derechos humanos que buscaba, por ejemplo, la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, no son elementos o palabras ideológicas. Quizás para algunas personas pueden ser meramente palabra ideológica o lema ideológico, pero en realidad lo que esconde, lo que muestra, en todo caso verdaderamente, es el reconocimiento de elementos que no existieron en un periodo histórico, por ejemplo. Y ahí entra la protección legal y la imposición de obligaciones, por ejemplo. Es uno de los primeros elementos jurídicos que utilizan los juristas cuando vuelven a no me está saliendo la palabra, cuando vuelve a llevarse adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. Bueno, se investiga eso justamente, cuál era el peso de la acción estatal y de la acción no estatal y el ejercicio de la violencia. Y ahí es donde empiezan a encontrar múltiples fallas, múltiples lagunas, múltiples contradicciones. Y ni que hablar después cuando se ve la ascripción legal eh, a un sistema de carácter imperial como por ejemplo el de los Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Fíjense, esto que yo les estoy mencionando, no es casualidad entonces que hoy sea, por ejemplo, los Estados Unidos uno de los países que más agresiones y que faltas ha cometido a los derechos humanos universales en la historia de la humanidad. No es casualidad. No es que, bueno, justo se ocurrió y bueno, lo hice, se me escapó. Hay una práctica sistemática, naturalizada y plenamente validada por una sociedad que ve que su Estado, su organización se ejerce a través de el ejercicio bruto del poder. Bueno, fíjense en el caso de otros países cómo esa tensión se lleva adelante. ¿Por qué les menciono esto? Porque podría decirles de memoria, vayan, estudien esto, digan lo otro, repitan aquello, porque si no, no van a tener la manera de comprender por qué se habla desde esta perspectiva jurídica y por qué hablamos de derechos humanos y no de cualquier otra cosa. ¿Por qué no hablamos de normas humanas? ¿Por qué no hablamos de acuerdos humanos? ¿Por qué no hablamos de legislación sobre la humanidad en la forma de relacionarse entre individuos? ¿Por qué hablamos concretamente de derechos humanos? Porque es una imposición que está, ¿qué cosa? Interdependiente, es indivisible, es inalienable y no persigue la discriminación. Si yo no puedo comprender eso, no voy a comprender lo que viene después, por ejemplo. Eh, Ahí les puse algunas características, igual este material se lo vamos a compartir, pero por ejemplo, cuando nosotros hablamos de universales, ¿por qué universales? Dijimos propia a todos los seres humanos, inalienables, porque no pueden ser suspendidos,
Los estados no pueden privar a las personas de su vigencia. Fíjense que ahí ya hay un recurso entonces para pensar, por ejemplo, los procesos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué hablo de crimen de lesa humanidad? Porque se lesiona profunda y tremendamente la humanidad de una persona. Por eso hablo de un crimen de lesa humanidad. El término lesa humanidad es porque lesiona profunda y evidentemente la humanidad de una persona, porque había mecanismos para llevar adelante ese proceso, en todo caso que hubiera un argumento razonable y no lo hubo. Eh, Fíjense, eh, prosigo con la lectura, solamente pueden limitar el goce de los derechos humanos por cuestiones de orden público en situaciones de emergencia, cuando sea estrictamente necesario y siempre cumpliendo con requisitos legales vinculados al respeto de garantías y procedimientos formales previamente establecidos. Vayan pensando en ese sentido en las distintas situaciones de tensión y de crisis que ha tenido la humanidad a lo largo de los hechos históricos. Las guerras, los estados de sitio, las crisis políticas en distintos regímenes que llevaron al uso de la violencia y del poder de manera represiva. Bueno, ¿cómo se articula esto con lo que dice ahí? Los derechos humanos, por otra parte, también podemos decir que no son discriminatorios, porque persiguen la posibilidad de disfrute en igualdad de condiciones, es decir, sin ningún tipo de discriminación por causa alguna. Y ahí están las causas que yo les había nombrado y porque es importante saber esto que puede ser una pregunta de examen cuando pregunten, por ejemplo, si hablamos de discriminación ante la ley y ante lo jurídico, ¿cuáles son las causas? Y ahí ustedes tienen nacionalidad, origen nacional, social, étnico. ¿Por qué es importante la distinción de estas categorías o de estos ejes? Porque son después las ausencias, las dolencias, las omisiones y las desigualdades que nosotros y ustedes van a encontrar en el análisis de los casos concretos que ustedes estudian. Y ahí van a ver la interrelación. Ah, no, bueno, acá hay un ejercicio de omisión, de violación, de lesión de tal derecho. Bueno, eso tiene una explicación y un proceso histórico de por qué. Por eso es importante este principio rector que se aplica a los derechos humanos, de hablar de no discriminación, ¿sí? Eh, por otra parte, indivisibles, es decir, ninguno de los derechos humanos se sitúa por encima de otro. No hay jerarquía u órdenes de preferencia. Fíjense que yo no les dije cuando arrancamos, eh, el derecho a la igualdad o el derecho de igualdad está por encima de cualquier derecho y es un derecho que está en la pirámide de algo. No, lo que dijimos es el derecho a la igualdad o el derecho de igualdad es un derecho rector, es decir, es un derecho en calidad circular, es decir, en calidad horizontal, que permite el surgimiento y la concatenación de otros derechos. ¿Por qué? Porque inspira y genera una esencia, una impronta. Por eso hablamos de un proceso de evolución de los derechos de manera positiva. En ningún momento hay una regresión de las cosas. Yo no necesito volver a un pasado represor para después ir a un futuro de mayor libertad económica, social. Cuando alguien tiene un discurso de esa característica, es lo más probable que me esté mintiendo. Yo no necesito pasar por un proceso de dolor, de discriminación, de degradación de mis derechos para creer que después voy a estar mejor. No funciona así la humanidad. No es que no funcione así un gobierno político, una ley, una jurisprudencia, no. La humanidad no funciona así, digamos, si uno ve el ejercicio de las cosas, uno siempre tiende a ese progreso hacia adelante para no repetir los episodios traumáticos del pasado, digamos, o debería de ser así. Que hoy nosotros estemos en una situación de crisis nuevamente es por la falta del estudio y de la reflexión de nuestra propia historia, digamos, en todo caso. Es por desatender a nuestro pasado, convengamos, por no tener memoria, por no hacer un ejercicio crítico de las cosas que estamos viviendo o que vivimos, por ejemplo.
Otra característica, protección legal. La propia existencia de los derechos humanos implica que haya una correlación entre qué cosas, entre obligaciones y responsabilidades. Y ahí ustedes quizás habrán escuchado alguna vez la frase donde termina tu derecho, empieza el mío. Es decir, y uno siempre tiende a ir por esta afirmación de decir, viste, vos no tenés que excederte en tu derecho porque estás pasando por encima del mío. No es el conflicto. El reconocimiento de esa frase en realidad lo que a mí me dice es que tiene que haber el ejercicio de qué cosa, de una comunidad que se organice o que esté organizada preferentemente. Es decir, yo tengo que poder resolver mis tensiones mediante la organización de algo. ¿De qué cosa? De un consenso, mediante la existencia de obligaciones y responsabilidades. Es la única manera que yo tengo y encuentro de vivir en armonía. ¿Por qué? Porque soy fundamentalmente un ser humano y si soy un ser humano tengo una singularidad y si tengo una singularidad significa que nazco con razón y conciencia y si tengo razón y conciencia yo no puedo buscar la destrucción de mi propia humanidad o no puedo ni siquiera desear o pretender la destrucción del que está al lado por más distinto que sea a mí, por ejemplo. Sino yo estoy reconociendo que soy un animal y que en mí no prima ningún tipo de ejercicio lógico o racional y ejerzo la violencia bruta de por sí mismo donde prima el que tiene más fuerza o el que tiene mejores medios para ejercer esa violencia. Fíjense entonces cómo se va ordenando lógicamente la comprensión de por qué se habla de organización jurídica. Yo puedo decir entonces que me organizo jurídicamente para el ejercicio y la vivencia y el goce de mis derechos porque es el sistema perfectible que tengo para la vida en sociedad, para la vida en armonía, para una vida en paz, en definitiva. ¿Sí? Para no volver a repetir esos hechos traumáticos, que quizás yo no los viví o mi familia no los vivió, pero que no quita que son parte de un pasado que me une como humanidad, por ejemplo. Y hay algo que yo les remarqué ahí, fíjense que dice, los estados son jurídicamente responsables, existiendo mecanismos para exigir su cumplimiento y para reparar los daños causados a las personas titulares de derecho. Fíjense lo que está pasando ahora en el sur del país con el tema de la Patagonia. Y hay un montón de derechos que se vulneran. El derecho al agua, el derecho al ambiente digno, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, un montón de derechos que tienen que ver en términos generacionales de segunda a quinta categoría que son plenamente vulnerados hoy por hoy y que el Estado tiene la responsabilidad jurídica, por ejemplo, de garantizar aquellos mecanismos, ya sean mecanismos financieros, mecanismos económicos, mecanismos políticos, mecanismos educativos, concientización y prevención, ya sea económico, financiero, partidas para la previsión en el tiempo y para que no suceda, imponer mecanismos obligatorios de sanción, es decir, para que no vuelva a suceder. Bueno, fíjense. Pongo esa situación concreta para que ustedes vean entonces, cuando uno dice, bueno, el Estado no existe y las personas viven mejor, por ejemplo, estoy dando una afirmación que la podemos tensionar como podemos tensionar otra frase. La idea de que una sociedad se regula y vive mejor cuando hay una ausencia del Estado y solamente la sociedad se regula a través de un mercado que ordena la vida y las relaciones humanas. Bueno, en ese contexto no tienen razón de ser ni sentido los derechos humanos, por ejemplo. No hay derecho que yo tenga que parar en un semáforo y esperar que pase a otro que tenga en verde, porque yo tengo la necesidad de llegar más rápido y tengo un auto que anda más fuerte y tengo un seguro que funciona mejor porque tengo los medios económicos para poder pagarlo y a mí la verdad que no me importa si yo choco a alguien. Yo paso y me voy porque mi único interés es llegar a mi trabajo. Eso es el reconocimiento de que yo básicamente no quiero vivir bajo la organización jurídica de un Estado con normas, con leyes, con derechos y obligaciones, por ejemplo. Porque si yo estuviera ordenado de otra manera, yo reconocería el valor a la vida, el valor de otra vida, yo reconocería el derecho a la libre circulación en armonía, la dignidad humana de esa persona, me ubicaría en tiempo y espacio por medio de la formación en educación vial y yo diría, no, a tal persona le corresponde pasar.
o en una esquina si pasa un peatón, yo sé que el derecho al paso lo tiene aquella persona o individuo de menor porte, es decir, el peatón o alguien en bici. Bueno, fíjense en ejemplos concretos cómo se tensiona y se desarrolla esto de la protección legal, por ejemplo, para que lo vayamos pensando. Eh, y fíjense cómo constantemente que haya mayor o menor avance o mayores niveles de goce de la vida humana, es porque se asegura la igualdad. Nosotros en nuestro país particularmente y en la región, en Sudamérica, cuando digo Sudamérica me refiero a, por ahí tomo el ejemplo más cercano, pero también aplica a Centroamérica, a otros países. Nosotros tenemos el caso del concepto de la justicia social. ¿Y por qué hablamos de justicia social? Porque hablamos de un concepto que permite el acceso a mayores porcentajes o índices de igualdad social o humanas, por ejemplo. ¿Por qué lo decimos acá y por qué no lo dice un finlandés, por ejemplo, o alguien que vive en Suiza o un suizo? ¿Por qué lo decimos nosotros? Porque somos países profundamente atravesados por crisis estructurales que han llevado a la vulneración y a la erosión de esa igualdad de nuestras sociedades. Fíjense que ahí les puse un concepto, una definición. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no hablamos solamente de una noción abstracta o de una aspiración moral, sino de una obligación jurídica que oriente la interpretación y la aplicación de todo el ordenamiento aplicable. Es decir, que yo reconozco que el valor fundamental, que el derecho primordial, que el derecho rector central de la igualdad, a mí me tiene que ordenar toda la vida en la medida de que se pueda ordenar aplicablemente. Yo no puedo pensar la vida humana si no pienso en esos términos. Si yo identifico que el transporte anda mal y que no tiene una rampa para personas con discapacidad, no tiene una garita para personas con discapacidad, que no tiene un aire para la señora, la abuela que tiene 5 marcapasos y tiene problemas crónicos del corazón, y para el trabajador que está 14 horas en un frigorífico y sale y no tiene un asiento, bueno, la solución mía no puede ser pretender el cierre del sistema de transporte. Tiene que ser una obligación jurídica que a mí me permita tensionar un sistema que tenga mayores índices y mayores elementos porcentuales de igualdad. Que ese sistema genere la inversión, el control y el acompañamiento para la creación de garitas, que ese colectivo tenga un mejor servicio, que contemple a mayores personas según las condiciones de sexo, género, raza, condiciones físicas. ¿Se entiende? O sea, fíjense entonces, porque de esa manera yo estoy garantizando qué cosa. Yo estoy garantizando que siga existiendo esa comunidad a la que yo aspiro de manera perfectible, a la que yo deseo habitar con esos índices y esos niveles de igualdad en términos de derecho. Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué implica esto entonces? Que el Estado no puede limitarse a tratar a todos de igual modo, sino que debe actuar activamente para corregir las ventajas estructurales que afectan a ciertos grupos de personas. Es decir, que yo no tengo que hacer una nivelación para abajo, yo tengo que hacer una nivelación para arriba. Yo no puedo pretender limitación del Estado bajo el cual yo me rijo y me dejo gobernar y convivo y existo, que no corrija esas asimetrías. O sea, que hablar de igualdad podemos decir que es hablar de la corrección de asimetrías estructurales, por ejemplo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son las asimetrías estructurales? Aquellas que habíamos visto que nos permiten hablar de una lesión a los derechos humanos. Fíjense dónde está sancionado eso, dónde lo encontramos nosotros, por ejemplo, en nuestra Carta Magna, que es la vértebra que organiza todo nuestro sistema a nivel país, a nivel nación. El artículo 16 de la Constitución Nacional, que sanciona el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de los privilegios de nacimiento, rango o sangre. Bueno, esa es la ley, es lo que ya está idealistamente consagrado. ¿Qué sucede después en la práctica? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que llevar adelante como comunidad que aspira, que desea vivir en una sociedad con mayores índices de igualdad,
corregir esas asimetrías en qué cosa. En la práctica, no eliminar la letra, no eliminar una ley que sanciona de alguna manera un modo de vida con mayores índices de igualdad. Eh, Fíjense cómo eso muchas veces se tensiona en la incapacidad de las sociedades de no poder generar consenso o de creer que la discusión es una discusión por ideas en términos ideológicos y nunca llegar a un acuerdo. Bueno, fíjense cómo tensionan estas cuestiones. Y una cosa que les mencioné ahí que tiene que ver con el módulo anterior, volvemos a remarcar de vuelta el estudio de la reforma de la Constitución del 94 y sus principios ordenadores. Fíjense que dentro de este ejercicio de la igualdad y en ese contexto de neoliberalismo bajo la gestión de Menem, fíjense algo que se logra, por eso hablamos de avances y de retrocesos. Fíjense. Reforma de la Constitución Nacional de 1994, la introducción del artículo 75, inciso 23, que garantiza la igualdad real de oportunidades y de tratos, especialmente para niños, niñas, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Y ustedes me podrán decir, bueno, profe, pero en la misma época nosotros tenemos la mayor cantidad de casos de corrupción, y tenemos la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 jueces para permitir que la patria contratista de ciertos empresarios se quedaran con un montón de sectores y que se privatizaron un montón de empresas donde después muchos de esos casos judicializados y de esas investigaciones quedaran cajoneados. Tenemos los indultos ¿de qué me está hablando usted? ¿De qué igualdad me habla usted? Bueno, ni negar una cosa ni negar la otra. Ese es un ejercicio noble, nobleza obliga, es un ejercicio de tensionar y de ver cómo se producen en los hechos y en los procesos históricos algo que podría ser una contradicción, pero que no me quita de negar un hecho, como lo que mencioné recién, y reconocer una avanzada en materia de derecho que es lo otro. Ahora bien, por la incapacidad de no generar nuevos acuerdos y nuevos consensos, voy a ir a erradicar todo porque sí, entonces estoy reconociendo que tengo una incapacidad como individuo dentro de una sociedad de no poder proponer un punto medio, una tercera posición. ¿Y cuál es la tercera posición? Ir a cuestionar las asimetrías en el poder judicial y en el ejercicio del poder mediante los magistrados y los representantes y los funcionarios públicos, pero no eliminar, por ejemplo, un punto, el inciso 23 del artículo 75, donde se garantiza, ¿qué cosa? La igualdad de sectores importantes de mi sociedad. Bueno, fíjense entonces, ¿por qué se habla de razón y de conciencia? Porque hoy vivimos en tiempos donde se está empezando a perder un poco ese ejercicio, un ejercicio profundamente humano. Fíjense lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, al no tener la capacidad de generar procesos de consenso y de acuerdo, para el ejercicio de funcionarios públicos en cargos políticos que hoy se permite mediante la reglamentación y la modificación de un código electoral para que las personas vayan y elijan a una inteligencia artificial para que los gobierne, porque se reconoce la incapacidad de los seres humanos. O en el caso de los Estados Unidos, donde hay situaciones de infidelidad y de casos de padres que abandonan a una familia porque tiene una interacción con una inteligencia humana. Y la mujer va y presenta una denuncia porque el tipo se gastó toda la tarjeta de crédito en una inteligencia artificial con la que mantenía una relación paralela, por ejemplo. Fíjense lo que pasa en este mundo ante la imposibilidad de generar consensos y de abordar nuestros problemas. Eh, por eso hay que prestarle mucho cuidado cuando estudien este tipo de cuestiones a las contradicciones que se dan, digamos. No negar una cosa ni negar la otra, buscar la atención, buscar la comprensión de esa tensión y ver que dentro de un mismo tiempo histórico pueden haber avances y retrocesos y que necesariamente tratar el abordaje de esto no significa la erradicación del todo. En definitiva, pensar en un presente, en un futuro que sea perfectible, que quizás hoy no lo es, que quizás hoy
los derechos humanos como tal no se contemplan o no se respetan, pero que no quiere decir que no se pueda hacer un nuevo esfuerzo para pensar en sociedades mejores, ¿sí? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque hay un elemento, un principio rector central que es, ¿qué cosa? La búsqueda de igualdad. Y que no lo tiene ningún otro ser vivo en la faz de la Tierra. Solamente es una condición que es intrínseca, inalienable, inseparable, indisoluble del ser humano. Eh, este, Uno de los organismos que ustedes van a tener para el estudio del derecho y la organización jurídica es, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Ahí al costadito del texto, a ver si se ve bien en la pantalla. Sí. Ahí al costadito del texto, ustedes van a ver que les puse el logo de la Convención Americana de Derechos Humanos o la eh, CADH, la CAD, después está la CID, también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Son organismos supranacionales de carácter internacional y regional, donde de alguna manera los estados miembros, los estados parte, asumen la responsabilidad de suscribir a distintas reglamentaciones en materia jurídica para el ejercicio de los derechos humanos. Ahí les puse, eso lo van a encontrar en la página 12 del dossier. Se menciona el artículo 1.1 donde se habla del compromiso de los estados partes. ¿A qué cosa? A respetar derechos y libertades que se reconocen en dicha convención. Por ejemplo, otro artículo que también habla de, fíjense cómo está presente siempre el elemento, el principio ordenador central de la igualdad. En el artículo 24 directamente se habla de la igualdad ante la ley, lo que permite hablar de derechos sin discriminación es hablar de igualdad y protección ante la ley. Es decir, si yo hablo de derechos sin discriminación, estoy diciendo, le estoy agregando una parte a esa frase que es la siguiente. Derechos sin discriminación a igualdad y protección ante la ley. Es decir, no puede haber igualdad ante la ley si yo no tengo igual protección ante la ley. Si no ocurre eso, lo más probable es que no se me esté respetando ni se me esté garantizando mis derechos. Y ahí está, por ejemplo, el debido proceso, vuelvo de vuelta al ejemplo de la última dictadura, ahí está el debido proceso que no se garantizó. Ahí está cuando las madres y abuelas de Plaza de Mayo iban a las comisarías, iban a las brigadas de inteligencia, iban a preguntar por sus hijos, por sus hijas, más allá de que pueden haber cometido algún delito o pueden haber contravenido alguna norma, la pregunta que surge es qué norma estaban infringiendo si la Constitución Nacional eh, 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 estaba inhabilitada de facto bajo un gobierno que no lo había elegido nadie, no fue electo por el voto popular. Después ustedes vieron con el ejercicio del módulo de contexto histórico que había un interés económico de cambiar la realidad económica del país. No había la idea de combatir a la subversión y a los elementos anticomunistas, como decían los países. No, había una intención, y no lo digo yo, ni es una opinión, está en la fuente, están los archivos desclasificados donde se buscaba la transformación económica de un país y la aparición nuevamente de los préstamos económicos ante organismos internacionales. Bueno, fíjense esas madres que iban a buscar a sus hijos para esperar un debido proceso, para saber si iban a tener un juicio, un proceso de investigación, si iban a ir presos, bueno, va a ir preso, le tengo que llevar ropa, tengo que ir a visitarlo, por algo se lo condenó, se lo enjuició, bueno, tengo que saber por qué. Nada de eso ocurrió y en la clandestinidad había qué cosa. Había tortura, había el ejercicio de la fuerza mediante la represión ilegal, había desaparición forzada, había, había procesos de sustracción de identidad, bebés que nacían en la dictadura y que después eran eh, otorgados a familias en connivencia con los elementos militares. Habían juicios, perdón, habían vuelos
donde se aplicaba la ley marcial y cuerpos que eran arrojados vivos al Río de la Plata, por ejemplo. Bueno, fíjense ustedes, todo eso no tiene nada ni ninguna relación objetiva con la igualdad de protección ante la ley. Yo no puedo hablar de igualdad ante la ley y igualdad de protección ante la ley. No hay manera de sostener esa práctica. Y más siendo cuando lo ejerzo a través de todos los aparatos, medios y herramientas disponibles que tiene un Estado. No es joda un Estado como tal. No es joda. Cuando yo le digo no es joda, y discúlpenme el criollaje, no es joda pensar en la máxima institución que parió o que dio nacimiento a la modernidad y que todo eso caiga sobre el peso de un simple individuo, por ejemplo, o de un conjunto de individuos. Por eso es grave la falta y por eso hablamos de obligatoriedad en el ejercicio de las sanciones. Por eso cuando un trabajador es despedido de manera injusta, cuando trabajó 10 años en un call center y le quieren pagar 5, por eso el Estado, a través del Poder Judicial, emite una sanción ejemplificadora y un resarcimiento económico, porque quizás no va a alcanzar ese resarcimiento económico para el problema de salud mental que generó esa persona. Quizá le alcance para unos años, para hacerse una casa, para comprarse un auto, para vivir un par de meses, pero ese es el valor de la dignidad humana, por ejemplo. Todas esas preguntas ustedes tienen que hacérselas porque ahí uno empieza a comprender la dimensión real que tiene de hablar de derechos humanos y de responsabilidades, por ejemplo. Y fundamentalmente, ¿de qué cosa? De que eso exista en un sistema perfectible como lo es la democracia, no en cualquier otro sistema. Eh, a ver, ahí voy a mirar el chat antes de seguir. La inalienabilidad de los derechos humanos significa no pueden ser vendidos, solo se suspenden por emergencias con límites, pertenecen a grupos específicos, dependen de la ley penal. Bien, ahí Fabiana, vamos a dejar esa pregunta para el final, que ya terminamos esta parte y ahí abordamos eso. Eh, bien. Vamos a llegar hasta acá. Hasta acá ustedes vieron de alguna manera cuál es el contexto histórico en el que surgen los derechos humanos, cuál es de alguna manera la caracterización de estos derechos humanos, cuáles son los elementos que adscriben a los derechos humanos, qué características tienen, cuáles son las instituciones importantes que tienen que tener presente, qué tratados oscilan en torno a esas instituciones, de qué manera se interrelacionan tres cuestiones o tres ejes: Estado, comunidad, individuos, y cómo eso genera una serie de redes de relaciones de toda índole. Y dentro de ese ejercicio de relaciones de toda índole, cómo se articulan qué cosas: derechos, obligaciones y compromisos. Y fundamentalmente, ¿de qué manera está sancionado eso? Mediante la ley escrita, mediante la palabra plasmada de manera escrita, es decir, normas que generan ¿qué? Jurisprudencia. Hasta acá vamos a dejar por esta segunda clase. ¿Por qué? Por esta primera clase. En la segunda clase vamos a ver las normas que conforman lo que yo les había mencionado hoy, un término, un concepto que ustedes lo tienen que manejar de manera con bastante deductibilidad, el ius cogens o ius jocens o ius iocens también se conoce, de acuerdo al idioma, y cómo se relaciona esto con el derecho a la igualdad, ¿sí? Cómo convive muchas veces eh, estos dos conceptos y cómo generan doctrinas y jurisprudencias positivas.
Yo les puse ahí ejemplos de normas donde después de acontecidos ciertos hechos históricos, fíjense lo que se produce. La prohibición del ejercicio de algo o del ejercicio de una acción concreta. Eso por ahí les voy a dejar para que ustedes lo lean en el dossier. Estamos hablando de la página 15, 16 más o menos del PDF. Este módulo no es mucho, pero tiene muchos conceptos sintetizados, así que por eso hay que prestarle bastante atención. Son 34 páginas el módulo en total, pero tiene mucha condensación de conceptos que si no los explicamos no se va a entender mucho, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá y la clase que viene vamos a arrancar acá concretamente, a desarrollar qué cosa. Cuando hablamos de ius cogens, bueno, ¿qué implica hablar de doctrina y jurisprudencia? ¿Qué implica hablar de norma imperativa y perentoria? ¿Por qué si yo ascribo a esa norma y al derecho a la igualdad, ascribo a jurisprudencia que no pueden tener nulidad de tratados? Digamos, yo no me puedo salir de algo que no vence en el tiempo. Por ejemplo, una sanción es algo que vence en el tiempo. Adscribir a esta norma implica que yo me ascribo a algo que no vence en el tiempo, por más allá de que pasen distintas gestiones. Que tiene calidad de jerarquía, es decir, hay principios que ordenan, y tienen obligaciones erga omnes, es decir, tienen limitaciones al uso del poder. ¿Y por qué tienen limitaciones al uso del poder? Y ahí entra el artículo 53 de la Convención de Viena. Fíjense de qué año: 1969, contexto de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, conflicto latente, en el contexto de qué cosa: de la larga carrera armamentista para la consolidación de armamento nuclear a lo largo y ancho de todo nuestro mundo. ¿Sí? Enmarquémoslos en ese contexto para poder entender por qué es tan taxativo y tan limitante el ejercicio de la acción humana si uno ascribe a estas normas y habla de que uno suscribe al derecho a la igualdad. Por eso yo les puse ahí qué cosas se prohíben de ejemplos de normas ius cogens: prohibición del genocidio, prohibición de la esclavitud y la trata de personas, prohibición de la tortura, prohibición de la agresión y el uso de la fuerza, prohibición de la discriminación racial y el apartheid, derecho a la libre determinación de los pueblos. No sé si les hace ruido todas estas cosas que les estoy mencionando y lo que está pasando actualmente y lo que pasaba en ese contexto en el mundo. Bueno, fíjense que no pasó mucho tiempo, estamos hablando de 50, 60 años aproximadamente. Es una generación humana de seres humanos en esta tierra, hablando en términos de adultez, ¿no? Bueno, fíjense para pensar y a partir de la clase que viene vamos a arrancar con esto, ¿sí? Eh, bueno, respondo la de Nicolás primero. Si tenemos pregunteros, sí, tenemos un preguntero que vamos a mandar nuevamente con 25 preguntas. Y hay orientaciones al final del dossier que les recomendamos que puedan leerlo. Así, cada módulo tiene su recomendación en una parte del texto. Ubíquense con eso y con el preguntero que le vamos a enviar. Y ahora, no sé si está por ahí Fabiana, que había pedido el micrófono, si quiere escribir o quiere tomar la palabra respecto a la pregunta. Hola, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le quería consultar porque ese preguntero nos dio la profesora Noelia y ella nos dijo, que no estoy encontrando ahora lo que escribí, con respecto a a normas inalienables, nos dijo que no pueden ser vendidos, era la respuesta correcta. Y a mí me sigue generando ruido porque en la definición dice, los estados no pueden privar a las personas de su vigencia, solamente pueden limitar el goce de los derechos humanos por cuestiones de orden público en situaciones de emergencia. Yo sigo sin entender por qué la B no es la respuesta correcta. Porque la ven ahí muy bueno el planteo. Cuando nosotros hablamos de inalienable,
Es decir, que yo, por ejemplo, a ver, tengo acá un ejemplo con un elemento de mi escritorio. Yo tengo una virome, ¿no es cierto? Para que la virome sea virome, la virome tiene que tener necesariamente una punta con tinta y a mí me tiene que permitir ejercer una función concreta, es decir, para escribir, para materializar lo que yo quiero poner por escrito. De lo contrario, deja de ser una virome. Es un pisapapeles, es un portapluma, puede tener, no sé, le puedo sacarlo de adentro y puedo guardar piedritas adentro, puede ser un pedazo de plástico que no sirva, pierde su función esencial. Es decir, Mm, hay condiciones concretas de posibilidad y de existencia que hace que eso sea lo que tenga que ser. En relación a lo inalienable de los derechos humanos, ¿por qué sería la respuesta ¿por qué sería la respuesta correcta la primera opción, la A? Es porque la B es una condición de posibilidad. O sea, que un derecho sea inalienable, por ejemplo, en una situación de emergencia donde estamos en una guerra civil y yo no puedo garantizar la seguridad de mis ciudadanos, yo no puedo garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, por ejemplo, porque no puedo permitir que tal grupo social ande por la calle cuando hay un toque de queda declarado y donde las fuerzas de seguridad, por ejemplo, tienen la orden de reprimir o de pedir documentación o de llevar detenido a cualquier persona, lo que pasaba en la dictadura, por ejemplo. sí, sí, sí. Entonces, en ese contexto hay una suspensión por emergencia Ujú, con límites y el límite es fundamentalmente el respeto irrestricto a la vida humana. Es decir, ahí ya hay una violación flagrante de la condición fundamental que es, ¿qué cosa? La vida humana propiamente dicha. ¿Por qué no pueden ser vendidos? Porque nosotros tuvimos, en términos históricos, fíjense que yo mencioné tres ejemplos que se produce con la suscripción universal de los derechos humanos. Que cada persona nace en total libertad. Eso antes no sucedía. Por ejemplo, aquel hijo o hija nacido de un mulato o de la asociación familiar entre dos personas que no tenía cierta condición social y política, podía ser esclavo, por ejemplo. Y así se repetía ese proceso de esclavitud donde esa persona era condenado antes de nacer, nunca iba a poder tener una mejor posición social o económica y estaba destinado a ser esclavo de la misma manera que lo fue su madre, que lo fue su padre. Por eso durante los procesos de independencia eh, se deroga, se erradica esa condición. Otra de las condiciones, por ejemplo, cuando menciono otro ejemplo durante la conquista, cuando se otorgaban títulos nobiliarios, es decir, habían condiciones de una mejor posición socioeconómica, para que alguien fuera considerado gobernador o regidor en un territorio en concreto, a través del derecho divino y de la consagración de esos derechos de un rey a un servidor de la corona, se le otorgaban ciertos títulos. ¿Qué eran los títulos? Bueno, fulano de tal por haber conquistado, haber reconocido tal territorio en honor a la corona de Castilla, va a ser el gobernador. Sírvase de su excelencia porque Dios y la Virgen así lo permitieron, ¡pum!, gobernador. Bueno, esa condición muchas veces permitía el usufructo para poder gozar de una mejor posición y poder tener ventajas en términos socioeconómicos que quizás otra persona no lo tenía. Muchas veces eso podía ser vendido, podía ser transable, por ejemplo. En el caso de los derechos humanos, no tienen ningún tipo de sustento o de valor económico, no pueden ser medidos, por ejemplo, la libertad de una persona no puede ser medida en términos económicos o en términos materiales, por ejemplo. El derecho a la educación, fíjense por qué nuestro país se defiende tanto y cada vez que hubo un intento de privatización o de quita de recursos para el sostenimiento de la educación pública, es algo que convoca a toda la sociedad en su conjunto, porque es algo que estructura qué cosa, el goce y el bienestar de derechos humanos que permite una mejor vida y mayores índices de igualdad.
y por eso no tiene un precio, no tiene un monto de venta. Es decir, no puede ser transferible. Por eso la primera opción es la que corresponde porque no tiene ningún principio económico fundamentalmente que ordene la que deje de ser inalienado, digamos, inalienable, perdón. Ya por el solo hecho de ser humano, de uno nacer y de tener la condición de ser humano, uno adquiere esos derechos. No tiene que pasar por algún reconocimiento de sangre, no tiene que llegar a tener cierto estatus socioeconómico para ser reconocido. No, no, no. Por el solo hecho de haber nacido, independientemente de cualquiera sea la condición, uno tiene conquistados esos derechos. Y está profundamente consagrado en qué cosa? En los tratados y en los acuerdos, que es lo que garantiza cuando no se respeta muchas veces localmente. Es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, cuando hay un caso que a nivel nacional no se le da respuesta a través de la justicia y eso escala a dónde? Escala a una instancia regional, las Cortes Americanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después escala a la Corte Internacional, por ejemplo, pasa por la ONU, pasa por distintos lugares que adscriben de alguna manera para poder otorgar qué cosa, una reparación y un proceso de justicia para volver a darle esas características singulares a ese derecho que fue vulnerado, que fue violado, que fue de alguna manera eh, pasado por encima, por así decirlo, ¿sí? Fíjense que la respuesta C dice pertenecen a grupos específicos, es falso, los derechos no pertenecen a un grupo específico. Antes quizás era así, de hecho cuando yo les menciono la cuestión de la Revolución Francesa y los derechos políticos, fíjense que ahí yo puedo hacer una distinción. Derechos otorgados por qué cosa? Por sexo y género. Bueno, eso se cambia con la Declaración Universal. Fíjense que ya en el propio título yo hablo, no hablo de los derechos políticos del hombre que tenía tales condiciones en la Revolución Francesa. Yo en la Convención de Derechos del 48 digo derechos universales. Ahí ya le estoy otorgando la singularidad. ¿Dependen de la ley penal? Falso. ¿Por qué? Porque no depende mis derechos de ningún estado, de ninguna organización, de ninguna jurisprudencia. ¿Por qué? Porque no, porque está consagrado universalmente, está por encima de cualquier estructura estatal, paraestatal o privada, por ejemplo. Bueno, fíjense cómo voy descartando opciones a través del estudio y del uso de la lógica, digamos. No sé si se entendió, Sí, Fabiana. sí, sí, sí. Sí, era justamente porque en la definición que nos da a nosotros, el apunte que tenemos no hablaba de eso de la venta de derechos que claramente eh, está a tener en cuenta, pero nos hablaba solamente de que se podía limitar. Pero cuando dijo no pueden ser vendidos, yo dije, bueno, listo, en la definición no dice eso y sabemos que eh, los derechos inalienables, cuando nos habla de esa característica, dice que puede ser suspendido taxativamente. em, con limitaciones previas taxativamente, dice. Yo deduje, por lógica también, que era la B.